te alabamos, te damos gracias. En verdad es un privilegio para nosotros apartar, aunque sea un momentito del día, simplemente para aquietarnos, para permitir que tu Espíritu Santo obre en esa quietud. A veces nuestros pensamientos van a mil, tenemos muchas cargas o demasiada angustia o problemas del mundo que vivimos, pero entrar a tu lugar santo, a tu presencia, que es Cristo mismo en la cual nosotros habitamos, es una oxigenación para nuestras vidas, es una bocanada de aire puro, limpio, la cual, Señor, nuestra alma se deleita, haya descanso, nos ayuda a orientarnos en tus propósitos, porque, Señor, cómo hemos de vivir en este mundo caído es difícil, muchas veces no lo sabemos, pero estamos entendiendo que tu soberanía, tu autoridad, tu poder no es otra cosa más que declarar lo que tu palabra ya dice, que estamos muertos, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que vivimos, Señor, porque nuestro Señor vive en nosotros. Y por eso es que te damos gracias, Padre, porque podemos tener este momento en el cual también podemos aplicar lo que tu palabra nos dice, que sean conocidas delante de ti todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, Señor, nuestros afanes, para que, Señor, el Dios de paz que gobierna nuestros corazones y pensamientos, nos permita, Señor, sentir esa seguridad en ti, Señor. Gracias porque a través de esta clase, de esta materia, Señor, de la vida del apóstol Pablo, tremendo ejemplo para nosotros, de lo que tú puedes hacer con alguien que ni siquiera tenía en mente servirte, que no te conocía. Pero no hay duda, Señor, que tú lo hiciste con un solo propósito, de mostrar quién eres tú, el que gobiernas, el que transformas, el que envías, el que sostiene, el que protege, el que direcciona y el que sostiene hasta el final, Señor. Gracias, Padre. Oramos por los hermanos presentes, por los que vendrán en camino, Señor, y oramos por los que ven después las clases por este video. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, llegamos al final de la materia, la vida de Pablo. Que el Señor nos permita ver no una biografía de la historia, sino a ese Señor que un día se le apareció a Saulo camino a Damasco con una sola intención de ir en contra de los discípulos. Ese mismo Señor es nuestro Señor, el que está con nosotros y también alentándonos a seguir adelante, ¿no? Pero bueno, hemos visto en esta materia todas las etapas de Saulo, ¿no? El apóstol Pablo, entendiendo justamente que Dios no espera ni siquiera una pequeña acto de búsqueda o de arrepentimiento. Él es el que irrumpe, Él es el que aparece en medio de nuestro camino y nos hace que tengamos un encuentro con Él, porque la salvación es del Señor. Entonces hemos visto la conversión de Saulo, hemos visto su vida transformada, de perseguidor a perseguido, de alguien que odiaba a los discípulos de Jesús, a alguien a quien amaba a Jesús. Hemos visto a alguien que tenía toda autoridad, a ser dependiente de la autoridad máxima. Hemos visto a alguien que tenía muy en claro todo el panorama, quedar ciego y después de allí empezar a ver la vida que Dios había trazado para él, ¿no? Sus cargas, sus sufrimientos, sus misiones, sus viajes, su corazón pastoral, su sentido de dolor cuando la iglesia atravesaba momentos difíciles, cuando había algo mal que había que corregir. Ese era Pablo, ¿no? Y él sabiendo, porque lo que pasó y cómo terminó el apóstol Pablo, no es algo que lo agarró de sorpresa, porque desde el primer día que Cristo apareció y lo llamó y lo salvó, ya le mandó a decir un recadito, ¿no? Con Ananías. Ve y dile que yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre.
Así que Pablo sabía que su vida, por causa de Cristo, iba a ser todo lo que él mismo describe en Corintios, todos los sufrimientos que él tuvo. Todo. Y así llegó hasta el final. Así que hoy vamos a ver las últimas palabras de este hombre que suele tal vez revelar aquello que realmente gobernó su corazón, que fue el amor por Jesucristo y Cristo mismo sobre él, ¿no? Y cuando alguien sabe que está siendo llamado a servir, no sé por qué, pero uno siempre empieza con la mirada acá, pero en ese camino siempre el Señor nos muestra la gloria venidera, o sea, el final, ¿no? El final de todo. Así que vamos a ir a nuestra cita, segunda de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, donde Pablo le escribe pastoralmente a su discípulo Timoteo con unas palabras sentidas de despedida. El miércoles pasado hemos visto cómo Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, ¿no? Qué cuadro triste, ¿no? Que terminaron arrodillados, orando, abrazándolo a Pablo, llorando, besándolo, sabiendo que no lo iban a volver a ver más, ¿no? Y acá hace exactamente lo mismo. Y vamos a leer, dice, Pablo le escribe en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tremendas palabras, ¿no? Y la Biblia nos enseña que hay dos formas de vivir y dos formas de morir. Y todos sabemos que hay dos personas o dos ideales o identifica solamente a dos hombres o dos tipos de naturaleza, Adán y a Cristo. Y todos nosotros hemos nacido condenados en Adán, en la naturaleza pecaminosa, caída. Pero lo que ha hecho Cristo, que es el segundo Adán, que mismo Pablo lo enseña y lo revela en Romanos, es justamente mostrarnos que hay otra forma de vivir. Y cuando hemos nacido otra vez, hemos nacido en la otra manera de vivir, en la vida de Cristo. Entonces es normal que no sepamos cómo vivir esa nueva vida, porque la vieja vida ya la conocemos y sabemos sus concupiscencias, sus mañas, sus debilidades y hacia dónde se inclina nuestro corazón. Pero esta nueva vida no la conocemos. Esta nueva vida necesitamos del Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que vivir esta nueva vida en Cristo, en un mundo que no tiene la vida de Cristo, es hostilidad, es aflicciones. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, soporta las aflicciones. Pero lo que nosotros podemos ver es que hay dos maneras de morir. Una es morir en delitos y pecados y otra es morir en Cristo. Y lo que hoy vamos a ver, el final de Pablo, es justamente lo que significa morir en Cristo. Porque cuando alguien sabe que está llegando al final, de alguna forma, no sé cómo sucede, pero uno sabe que está llegando al final. Y
Y creo que Dios, en su gracia, en su misericordia también, allí hay un favor para que examinemos, ¿no? Pero lo que le pasó a Pablo es que él sabía que su final ya estaba llegando. Cuando llega ese momento, desaparecen las apariencias, no sé si se han dado cuenta. Ya no hay que fingir, ya no hay que maquillar nada, no hay que actuar nada. Desaparecen las apariencias, desaparecen las ambiciones personales, los proyectos, los sueños y tal vez las cosas superficiales que muchas veces hemos dedicado demasiado tiempo cuando sabemos que es una utopía, que no iba a llegar eso. Pero lo que permanece en la vida de un cristiano, lo cual vivió, es justamente la fe y el testimonio de por qué ha vivido para Cristo, ¿no? Así que en esta segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo, es considerada la carta de despedida que Pablo ya está haciendo. Porque no escribe desde tal vez una comodidad de una casa, desde una biblioteca llena de sus libros y tal vez dando consejos a otros. No escribe tal vez desde un lugar de retiro de ancianos donde ya estaba tranquilo. No lo está haciendo. Lo está escribiendo desde una prisión romana, probablemente durante el reinado de Nerón. Entonces ya él entendía que no esperaba ser libertado, estuvo más tiempo preso y más persecución y todo sufrimiento que otra cosa. Entonces creo que cobra mucho valor cuando alguien así anima a otro, ¿no? ¿Sí o no? Cuando alguien está animando a otro que la ha pasado toda, diciendo eso lo que te pasa a vos no es nada comparado a lo que me pasó a mí. Entonces lo que nosotros podemos ver es que Pablo estaba haciendo eso. Ya no esperaba él ser liberado, sino que él sabía, por eso dice el tiempo de mi partida ya está cercano, ¿no? Entonces él sabe que su muerte es en cualquier momento y sin embargo él no escribe con enojo, no escribe con amargura, ni con reproches, no escribe con tristeza o con angustia. Todo lo contrario, escribe con paz, escribe con confianza, escribe con una esperanza eterna. Y creo yo que cuando alguien recibe eso de alguien que sabe que está por morir, uno se pregunta, ¿qué lo sostiene? ¿Qué lo mueve? Entonces, lo que Pablo está haciendo es probablemente llenar su mente de imágenes y recuerdos desde que comenzó allí camino a Damasco, ¿no? Qué importante eso, porque mirar hacia atrás y ver una vida gastada por Cristo, porque Pablo es el que escribe diciendo que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Una vida gastada por Cristo, una vida que seguramente él mira hacia atrás y ve todo lo que ha sufrido, todo lo que ha padecido, cuántos viajes, cuántos lugares. Y tal vez mira hacia el presente y ve a Timoteo, ve las iglesias plantadas, ve Cristo predicado en otros lados. Y entiende que ya esta será su último viaje misionero, esta será su última misión. Su último viaje era ir hacia el encuentro con su Salvador, ¿no? Y creo que es importante mirar hacia adelante y contemplar, como contemplaba Pablo, la corona de vida que Dios tiene reservado para todos los que le aman. Por eso es que el texto es muy profundo. A veces lo leemos y hasta lo recitamos de memoria, pero es muy profundo, hay que detenerse, porque este es el final de, creo yo, después de Jesucristo, uno de los hombres más influyentes del mundo, de la historia de la humanidad. En verdad. Por todo lo que ha trascendido, por la cantidad de cartas que ha escrito, por la obra de expansión misionera que ha tenido, verdaderamente es algo admirable lo que el Señor ha hecho. Así que estas palabras que hemos leído del capítulo 4 muestran una profunda enseñanza acerca de lo que es perseverar en Jesucristo consagrado, siendo fieles, siendo entregados
a pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos difíciles que tengan que venir, pero siempre mirando a Cristo como el galardón supremo. Así que este es el final de la vida de un hombre que nos dejó un legado, porque Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, entender esto es decir, ¿y cuál será mi respuesta? ¿Qué legado voy a dejar para la generación venidera? ¿Estoy siendo de ejemplo? ¿Estoy mostrando a Cristo? Todas esas preguntas son necesarias porque si bien es cierto, Dios llama a quien quiere, pero eso no nos exime de vivir testimonialmente para la gloria del Señor. Entonces, veamos rápidamente estos puntos de estos textos en los cuales creo que es muy importante ver que Pablo, primeramente, entendía que su vida completa tenía un dueño, le pertenecía a Cristo. Él mismo escribe en Corintios que nuestra vida fue comprada por sangre, que ya no nos pertenece. Y eso lo resume o lo representa o lo expresa cuando habla la palabra aquí en el versículo 6, cuando dice para ser sacrificado. La palabra sacrificado. Esa expresión hace claramente una referencia a una ofrenda de adoración sacrificial derramada sobre el altar. O sea, lo que Pablo está haciendo es tomar una figura sacerdotal de lo que se hacía como ofrenda y sacrificio. Sí. La versión que tengo dice para ser derramado en libación. Es una ofrenda especial. Esa es la libación. No era una ofrenda común, era una ofrenda especial consagrada para adoración. Y por eso es que es muy importante ver por qué Pablo le escribe así a Timoteo y por qué hoy la leemos nosotros y la aplicamos. Porque nuestra vida no tiene que terminar en el ocaso de la frustración o del fracaso o del sentirnos vacíos o infructíferos. ¿Por qué? Primero porque nuestra vida ya no es nuestra. Pablo está diciendo que somos de Cristo. Él nos ha comprado. Entonces, al hacer referencia el lenguaje sacerdotal, a mostrar justamente Pablo de que la ofrenda de su vida era una libación, una ofrenda especial de adoración, él veía su vida como una vida de entrega continua al Señor. Y para que uno vea, es que no se está haciendo referencia únicamente a los que son pastores o líderes que viven para esto, sino para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque todos podemos tener una vida llamada mal secular, pero podemos tener un trabajo, una familia, cosas por hacer, pero eso no nos exime el entender que nosotros somos comprados, pertenecemos a Jesucristo y el propósito es que nosotros, como dice Pablo en Romanos 12, seamos una ofrenda sacrificial, agradable al Señor, que nos ofrezcamos como un culto racional. Entonces aquí no habla de una muerte absurda, trágica, infructífera, vacía, sino habla de un mérito como un martirio, como un acto de adoración al Señor, entregarme a Cristo. A veces esa frase, ¿no? ¿Usted ya se entregó a Cristo? ¿Cuándo la escuchamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo la escuchamos? La primera vez, ¿no? Cuando ¿te entregaste a Cristo ya? Sí, yo me entregué a Cristo. ¿Y a qué hacía alusión? A la conversión. Pero después nos entregamos y después nos quitamos, porque pareciera ser que después que yo ya me salvé, me retraigo. Entonces, ¿dónde está la entrega? Lo que Pablo está haciendo referencia es que cuando Cristo nos compra, cuando Él irrumpe en el camino, cuando Él se presenta y nosotros decimos, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo ahora te voy a usar, te voy a enviar para llevar mi nombre a todas las naciones. Vas a padecer, vas a sufrir. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que le está mostrando que toda su vida va a ser una entrega. Una entrega. Por eso es que el verdadero evangelio no es que Cristo viene a hacerme mejor. No, Cristo me compró para que Él sea el mejor a través de nuestra obediencia. Él lo es,
Pero el mundo no puede ver el cambio en mí si Él no toma mi vida como una entrega. Entonces lo que nosotros vemos que Pablo está transmitiéndole a Timoteo justamente, que revela un claro principio fundamental para la vida cristiana, que el creyente no se pertenece más a sí mismo. Mire, diga conmigo en voz bien convencida, yo no soy mi dueño. Esa es la idea. No sé por qué no entendemos esa realidad. Todavía somos autónomos. Yo creo que nosotros los latinos y los occidentales nos juega en contra que no tenemos tal vez una cultura monárquica. Nosotros tenemos una cultura democrática, ¿no? Entonces yo hago lo que quiero. Y en realidad es importante entender que cuando yo no soy dueño, no voy a tener ninguna expectativa más que dependencia de quién me compró, quién es mi dueño. Y es lo que Pablo transmite. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos nuestros. Porque naturalmente muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no lo van a querer como Señor, aunque no lo digan, lo niegan con sus propios hechos. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros hacemos un clic, cambiamos el mensaje que hemos malinterpretado y vamos a la palabra como tiene que ser, nuestra forma de discipular a toda la gente que va llegando y que van siendo redimidas por el Señor es enseñarles, ¿sabes que fuiste comprado? Y que fuiste comprado no con oro ni piedras preciosas, sino con la sangre misma de Jesucristo, y que ya no son de ustedes, sino que Cristo los ha comprado. Ahora, entendiendo eso, lo que Cristo quiere es tu entrega, una entrega total. Que eso no significa decir como el humorista de Les Luthiers decía, ¿no? Cuando yo conocía, ¿cómo era? Warren Sánchez decía, ¿no? Dice, dejé el alcohol, dejé de fumar, dejé las diversiones, dejé mi esposa, dejé mis hijos. No se trata de dejar cosas. Porque ahí está justamente. Apocalipsis dice que la revelación es de Jesucristo. Y revelar no es añadir, sino quitar el velo, correr. No debemos pedirle, dame más de ti, Señor. La plenitud de la deidad habita en nosotros. La nueva vida en Cristo no es añadir, sino quitar. ¿Qué quitar? Quitar mi naturaleza, quitar mi carne, quitar mi egoísmo, quitar mi independencia, para que se vea Cristo en su plenitud. Entonces muchos van a empezar a entender por qué Pablo decía, yo ya estoy para ser sacrificado. Una libación, una ofrenda especial al Señor. Porque Pablo entendía que desde que Cristo lo alcanzó en el camino a Damasco, él ya dejó de ser su propiedad. Ahora pertenece al Señor. Entonces, deberíamos nosotros replantearnos qué significa verdaderamente el cristianismo. Porque no consiste en agradar a Dios a nuestra manera de vivir o como nosotros queremos, sino entregar completamente nuestras vidas. Es el mismo Pablo que escribe en Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Esa palabra santifique está diciendo no únicamente la abstinencia a las tentaciones, al pecado, sino entender que yo soy separado para Dios. La palabra santo es apartado, separado, pertenezco a Cristo, soy de Él. ¿Qué parte pertenece a Cristo? Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo es de Él. Esa forma, cuando nosotros empezamos a ver el Evangelio, cuando se presenta y Dios llama al creyente a través de su palabra, lo está invitando a sacrificarse como una ofrenda al Señor. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso es que el verdadero problema de muchos creyentes no se trata de la falta de actividad o qué cosas tengo que hacer en la iglesia o qué cargo tener en la iglesia. No sé, ya hay predicadores, ya hay músicos, ya hay cantantes, ya hay hermanos que hacen tareas. Yo no sé qué hacer. No, es la falta de entrega en tu corazón. Y eso es lo que decía desde el Antiguo Testamento. Hijo mío, dame tu corazón. Entrega. Rendirse, rendimiento.
Entonces, Pablo entendía en esa primera parte, cuando dice yo estoy para ser sacrificado, que él era una ofrenda. Así que ahí depende la primera pregunta, ¿no? ¿Soy yo una ofrenda? ¿Me entregué al Señor realmente? ¿O me voy entregando en cómodas y largas cuotas? En un plan de 84 meses me voy entregando al Señor, si es que no sube la inflación. Es una entrega total. ¿Por qué? Porque el principio de Mateo 5 dice que vamos a ser medidos como nosotros medimos. ¿Se acuerdan? La regla de oro. A mí no me gustaría que el Señor se entregue a cuotitas, porque Él se dio todo a sí mismo. Entonces este punto de su despedida ya es clave porque está mostrando justamente su vida como una libación, como una ofrenda. Punto 2. Pablo, al decir el tiempo de mi partida está cercano, entendía que él debía enfrentar su muerte no con terror, no con angustia, no con enojo. Señor, toda la vida te he servido y me pagas así. Tengo que sufrir de cárcel en cárcel, de persecución a persecución, apedreado por todos lados, odiado por todo el mundo. Nunca Pablo hizo esto. Pero nosotros tenemos la tendencia de enojarnos cuando las cosas no nos salen bien. Y siempre sacamos el currículo, ¿no? Señor, yo hice esto, y así me paga, Señor. Pues mis hermanos, Pablo entendía, porque la palabra partida, el tiempo de mi partida, está claramente usando Pablo para mostrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Así como Pablo habla de los que duermen, no dice los que mueren, sino los que duermen. Partida también. Y esto es lo maravilloso porque el apóstol Pablo justamente en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí. Romanos 14, 7 al 9. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, no hay manera de que un verdadero cristiano no entienda que nosotros, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Por eso es que Pablo escribe algo tan precioso acá en Filipenses, capítulo 1, donde él expresa desde el versículo 12 todo lo que le ha tocado vivir. Quiero, hermanos, que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo de todos el pretorio y todos los demás. O sea, Pablo está diciendo, ¿saben? Yo quiero que sepan que todo lo que me ha tocado sufrir, las prisiones, todo eso, ha sido para provecho. ¿Cómo podemos llegar a pensar así? ¿Dónde vemos el provecho del padecimiento? Pues, hermanos, Pablo entendía que su vida ya no le pertenecía y que todo estaba bajo perfecto control soberano de quién era su dueño, de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es que Pablo alentaba claramente a mirar las cosas desde una cosmovisión diferente. Por eso dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Sentido, propósito.
Entonces, a veces Satanás nos hace mirar demasiada nuestros fracasos y nuestras obras infructíferas para que nos frustremos. Pero no vemos que Dios utiliza el dolor, las pruebas y los momentos de angustia para que su nombre sea glorificado. Entonces, en vez de entrar por el atajo del desánimo, vayamos siempre por el camino que Él nos ha trazado, donde cada cosa tiene un propósito. Por eso Pablo escribe en Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el propósito clave. Entonces aquí cuando habla de la palabra partida, usa para describir varias imágenes. Primero, soltar las amarras de un barco. Un barco no va a salir si no lo soltamos. Es partida. También para entender lo que era un campamento de milicia, las carpas, cómo se levantaban, soltando las amarras, soltando. Y también para emprender un viaje. Por eso es que Pablo está usando la palabra partida para mostrar justamente que él no veía la muerte como destrucción o como el final fracasado de su vida, no veía algo así, sino que morir era una ganancia. Morir era lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Por eso Jesús, estando en la cruz, decía, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y mucho más, porque Él iba a cumplir una profecía del profeta Oseas. Oh muerte, yo seré tu muerte. Pablo estaba transmitiendo algo tan profundo en una carta de despedida a su discípulo Timoteo, que probablemente nosotros no la profundizamos entendiendo lo que significa hoy para nosotros. Y mis hermanos, la muerte para el impío es juicio, pero la muerte para un creyente es entrada a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si alguna vez entró a un lugar fabuloso, estupendo, majestuoso, maravilloso. A veces nos toca, entrar, a una casa de gobernación, una casa de gobierno. Y decir, yo estuve en la casa de gobierno. Algún lugar importante. No hay cosa creada que el ojo humano haya visto si no es la gloria misma del Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a presenciar, porque Jesús orando al Padre le dijo, Padre, yo quiero que a donde estoy también estén ellos para que ellos vean mi gloria. Por eso, mis hermanos, no hablaba Pablo de la muerte como una destrucción, sino como una partida. Por eso, mis hermanos, que el creyente debe entender que morir no es desaparecer, sino es estar delante de Cristo, delante del Señor. Ese no estoy aquí, pero estoy allí, es entender el abrir y cerrar de ojos. Que no hay sueño del alma, no hay que vamos a dormir hasta que venga Cristo y suena trompeta. Mis ojos se cierran acá y en el acto se abren para ver el rostro de aquel que dio su vida para salvarte. Eso es maravilloso. Por eso esto no significa que Pablo despreciaba su vida o estaba deprimido y decía, ya está, ya no queda otra, me entrego a la muerte. No. Él sabía que para que haya una ofrenda agradable al Señor había que morir. Por eso escribió 1 Corintios 15, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Así que Pablo entendía que su muerte era testimonial porque él amaba a la iglesia, porque él amaba predicar, él amaba servir, él amaba hacer viajes y corregir iglesias que estaban en conflicto. Por eso entendía que lo mejor era morir, pero lo necesario era quedarse, porque era una función, una tarea que él estaba haciendo. Así que esto no significa claramente que Pablo estaba despreciando su vida, sino que el Evangelio transforma completamente la manera de mirar o entender la muerte. La muerte, para el que no tiene a Cristo, es un desasosiego. Y para los deudos es tristeza. Pero Pablo escribió justamente, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos que va a haber una resurrección. Sabemos. Por eso tiene tanto argumento Pablo para enseñar a través de esas sencillas frases que nosotros estamos leyendo,
Porque ese evangelio que Pablo predicaba, él decía, mi evangelio. Hay que decirle así, ¿no? Conforme a mi evangelio, decía Pablo. Ese evangelio que no era de él, sino que lo había recibido directamente de Jesucristo, es a quien él decía que sea maldito cualquiera que intente pervertir el evangelio. El mundo intenta ignorar, maquillar o distraerse de lo que es la muerte, porque no la quiere enfrentar, le tiene terror. O morbosamente juega, por ejemplo, con el Día de los Muertos, o con fiestas de muertos y fantasmas y zombies como Halloween, pero es lo que le temen y es lo que le aterra. Y Pablo no tenía ningún inconveniente de hablar de su partida, de su muerte, sabiendo que él ya pronto iba a partir, porque entendía justamente lo que había hecho. Por eso es que cada creyente debe mirar como una esperanza, mirar como que Cristo venció la muerte, como que la muerte es una puerta que yo paso y estoy en su presencia. Eso solamente es lo que un cristiano puede abrazarla por la fe. Por eso es que la certificación es la resurrección de Cristo, porque cuando Él resucitó, cambió el sentido total de este concepto. La muerte solamente ha sido sorbida por la victoria. La tumba está vacía. La muerte ya no tiene la última palabra sobre el pueblo de Dios, porque nuestro Salvador Jesucristo resucitó. Muchos viven tal vez aterrados a la muerte, muchos a lo mejor se preocupan cuando se enferman o tal vez nunca se preparan para morir. Se preparan para trabajar, se preparan para estudiar, se preparan para casarse, se preparan para viajar, se preparan para salir a pasear, pero nadie se prepara para la muerte. ¿Por qué? Porque le temen. Entonces, al vivir aterrados por la muerte, nunca se prepararon para morir. Por eso es que Pablo lo que hace es presentar lo que es la ganancia de estar en Cristo. La muerte no tiene ningún tipo de autoridad. Todos sabemos que Pablo murió decapitado y él entendía que ya iba a llegar pronto ese momento. Así que el hombre vive para estar presente en el mundo y aferrarse desesperadamente a lo que puede lograr en este mundo, pero creo yo que hay que pegar una mirada por Eclesiastés justamente diciendo todo lo que hay debajo del sol, que es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos más rápido, ¿sí? Yo lo veo siempre a Daniel acá y es mi referencia. Así que. Número 3. Pablo entendía esto, que el éxito cristiano no consiste en la fama, sino en la fidelidad. Porque Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y Pablo no dijo, he sido popular, he sido conocido por todos, he construido grandes iglesias, hice más viajes que todos ustedes, todos me admiran, todos me escuchan, todos me veneran. Nunca Pablo dijo eso. Eso podría decirse como un resumen, que su vida era como una batalla espiritual. Por eso dice, he peleado la buena batalla. ¿Y sabe cuál es el problema del cristianismo actual hoy? Que viven el cristianismo como un paseo, no como una batalla. Y Pablo fue muy claro, y Jesús fue muy claro, y la Biblia es muy clara, que nosotros tenemos batalla contra huestes espirituales. Nunca nos descuidemos de eso. A veces tal vez hay un péndulo muy exagerado, ¿no? en la vida cotidiana del cristiano. Para los hermanos que son carismáticos hacen un abuso excesivo de la guerra espiritual y lo atan, y lo reprenden, todo al diablo, todos los domingos lo atan al diablo. Pero tal vez lo que pasan para el otro lado, una pasividad totalmente de la negación prácticamente, también es peligroso. Hay que entender, mis hermanos, que nosotros estamos en un mundo donde no pertenecemos a este mundo. Y este mundo no nos ama porque nunca amó a Jesucristo. No ama la palabra y nosotros hemos recibido su palabra. Jesús dijo, Padre, el mundo los aborreció porque yo les he dado tu palabra. Entonces, desde la convicción, Pablo peleó contra el pecado
contra la falsa doctrina, contra los falsos apóstoles, los lobos rapaces, la oposición religiosa, la persecución, el sufrimiento, el cansancio. Pablo peleaba todo el tiempo. Él peleaba contra enemigos externos, contra enemigos internos, contra falsos hermanos de la fe, contra los que querían usarse y usarlo a él. Por eso es que él llama que su vida era una buena batalla. Una buena batalla. ¿Cómo es tu vida? ¿Un buen descanso? ¿Una buena siesta? ¿Una buena inactividad? ¿Un buen confort? ¿Un buen placer? ¿Cómo es tu vida? O tal vez un sufrimiento demasiado, no por causa de Cristo, sino por los delitos y pecados no resueltos. Porque también trae consecuencias, también hay juicio correctivo de parte de Dios. Por eso, mis hermanos, la buena batalla, Pablo está hablando que su batalla era correcta. ¿Por qué? Porque estaba ligada totalmente a lo que el Señor le había enviado. Ve, yo te enviaré, pero también vas a padecer por causa de mi nombre. Hay muchos cristianos que entienden, pero el sistema cristiano actual es muy cómodo. Es muy cómodo. Sin conflicto, sin costo, sin arriesgarnos. Y seguir a Cristo implica negarse. A veces por decir una verdad, por hablar una verdad, por predicar el Evangelio, por mostrar una verdad bíblica, ganarás que te odien, incluso del campo evangélico. Yo no paro de observar cómo hoy en día están pegándole a MacArthur diciendo está en el infierno, simplemente porque denunciaba la corrupción y la inmoralidad dentro de la atmósfera evangélica. Pues mis hermanos, debemos entender que el cristianismo cómodo es lo que Jesús dijo que Él vomita. Por la frialdad o por lo calor, lo caliente, lo frío, no, por la tibieza, la neutralidad, las zonas grises de la vida cristiana. ¿Es todo o es nada? Y la iglesia moderna corre peligro en este tiempo final de terminar en el tobogán, el desliz de la apostasía más grande que va a haber. Porque muchos están, pero no son del Señor. Se ha predicado por décadas un falso evangelio. Y todo lo que es falso va a generar falsos cristianos. Por esa razón, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dirá, no sé quién eres, no te conozco. Por eso es que el éxito nunca puede reemplazar la fidelidad. Dios demanda obreros fieles. Dios no preguntará cuán famosos fuimos. Si fuimos famoso, exitoso, no es lo que va a evaluar el Señor, sino cuán fieles fuimos. Por eso Pablo dice, sigo golpeando mi cuerpo. Pablo encarcelado, Pablo rechazado, Pablo abandonado por algunos, siempre podía decir, he peleado, he peleado, he peleado. Nunca abandonó su lucha. Número 4. He acabado la carrera. Y acá Pablo resalta que la vida cristiana es una carrera que debe terminarse. No somos de los que retroceden, dice Hebreos. No abandonar, no volverse atrás. Pablo usa la imagen de un corredor. En Corintios dice que hay que correr legítimamente para obtener el premio. Correr, llegar a la meta, es lo que hace el ganador. No basta con comenzar bien, no basta con resistir un poco más. Hay que terminar la carrera, hay que llegar al final. Y nuestro final, nuestra escatología está determinada por el Señor. Por eso es que vamos a presentarnos delante del Señor y decir qué hicimos con la vida que Él nos ha dado. Por eso es que muchos comienzan con entusiasmo, se consagran. ¿Cuántos palitos quemamos en los campamentos de jóvenes consagrándonos, ¿no? Ay, me consagro. Gabriel, ¿cuántas veces hemos quemado palitos, ¿no? En las hogueras y consagrándonos? Tantas cosas, tanto entusiasmo, tanto deseo. Pasa el tiempo, vienen las pruebas, comienzan las distracciones, uno se enfría, el amor de muchos se enfría espiritualmente. Entonces decimos, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hace que una vida se mantenga firme? Si no es por la fe, si no es por la convicción, no puede haber una seguridad de alcanzar hasta el final. Porque nosotros
perseveramos porque el Señor nos preserva. Pero es nuestra tarea. La perseverancia claramente va a ser una evidencia del resultado de una fe genuina, no un impulso, no un entusiasmo. El creyente verdadero puede caer, puede debilitarse, puede hasta enfriarse, puede llorar, pero no abandona definitivamente a Cristo, porque Dios lo sostiene por su gracia. Por eso, mis hermanos, el pueblo de Dios no era perfecto. Los apóstoles no eran perfectos. Los discípulos no eran perfectos. Había pecado, había problemas en Corinto, había problemas en Gálatas, había problemas en las iglesias. Jesús le escribe cartas a las 7 iglesias y dice, tengo algo contra ti. Y eso vemos, que va a haber problemas. Hay falencias, hay imperfecciones. Por eso es que Dios no nos demanda perfección, éxito, logros. Él quiere que permanezcamos fieles. Y terminar la carrera implica mantenerse firme aun cuando otros abandonan o aun cuando no vemos la meta. Seguir. Por eso es que muchas veces, muchas iglesias siguen a pastores y a líderes que no son llamados. ¿Conocen, se acuerda usted de la película esta de, no me sale el nombre del actor, que corría, Forrest Gump? ¿Se acuerdan de Forrest Gump? Que un día decidí correr. Y corrí, y pasé tanto tiempo corriendo por todo el estado de Norteamérica. ¿Y cuánta gente le seguía? Una cantidad de gente. ¿Hasta qué pasó? Se detuvo y dice, no quiero correr más, y se volvió. ¿Y toda la gente? Así hay muchas personas que a través de las décadas y décadas en todo el mundo han seguido mirando a los hombres y no como Pablo nos dice que él se sostuvo viendo el invisible. Eso lo dice Hebreo. Para mí es Pablo, perdón, por el lenguaje que usa. Pero bueno, es otro tema. Dios quiere que perseveremos, aunque otros abandonen. ¿Se acuerdan de Demas? Me abandonó mi colaborador, amando más a este mundo. Por eso es que acá hay una enseñanza muy importante de Pablo, muy pastoral de parte de Pablo. Y esto debemos entenderlo. No debemos evaluar la vida cristiana por solo cómo momentos de emoción espiritual se manifiestan, sino por la perseverancia constante a lo largo de los años. ¿Quién o qué cristiano no se le pasó en alguna vez por la cabeza en dejar todo? No me congrego más, no sigo adelante. ¿Saben? Tenemos escrito a alguien, un profeta, Jeremías. ¿Se acuerdan qué dijo Jeremías? No pienso hablar más. No pienso decir ni una palabra más. No voy a hacer más. ¿Y qué pasó? Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Había dentro mío como un fuego que no me permitía. Número 5. He guardado la fe. Guardar la fe es más importante que preservar en la comodidad. Y la comodidad es contraria a la fe, porque la fe es probada por fuego. Y fuego son esas pruebas duras que a veces no la queremos tener. Pero Pablo no hablaba solamente de una experiencia subjetiva que él podía experimentar, sino del propósito del evangelio verdadero para todo creyente. Y eso es importante, mis hermanos, porque él guardó la doctrina, la verdad apostólica, el evangelio de Cristo. No fluctuar. Hoy pareciera ser de que están asociándose a famosas frases de algunos que dijeron que la Biblia es obsoleta y que hay que modernizarla, que hay que actualizarla, que ya no encaja para el siglo XXI, que hay terminologías que no deberían ser. Pues mis hermanos, la misma escritura inspirada por Dios dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Por eso que en estos tiempos de apostasía, mis hermanos, esta declaración tiene un enorme valor. Guardar la fe para estos tiempos donde la fe se cae en pedazos para aquellos que son falsos cristianos, es de enorme valor. Guarda tu fe, guarda tu fe. ¿Cuánta fe hace falta?
aunque sea así, porque pertenece a la fe de Dios. ¿Cuán grande es la fe de Dios que un grano de mostaza es suficiente? Pues esa fe, que es regalo del Señor, con ese granito de mostaza fue suficiente para alcanzar la vida eterna y ser salvos. ¿Cuánto más si nosotros vivimos en la fe y por la fe? Por eso es que guardar la fe implica permanecer fieles a su palabra en un mundo que conspira contra la verdad, que va en contra de la verdad. Por eso es que la iglesia debe aferrarse y defender con convicción cuando este mundo quiere destruir los fundamentos. Cuidado con querer suavizar la palabra. Cuidado con querer menguar el poder de su palabra para que los oídos le caiga bien a las personas. Pablo era rechazado por su dureza, por cómo hablaba la verdad de Dios. Pablo prefirió sufrir antes que negar la verdad. Pablo no estaba dispuesto a callarse. Su fidelidad doctrinal les traía enojo a los demás. Eso no era un orgullo intelectual de Pablo, era amor por Jesucristo. Él le amaba a Jesús, amaba con todo su corazón a Jesús y amaba su verdad. Por eso es que hoy cualquier pastor, cualquier super ungido puede llenar auditorios enteros y aún así traicionar el Evangelio de Jesucristo. Es Pablo el que escribió justamente en 1 Corintios 13, yo puedo tener toda la fe de trasladar a los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo vender todos mis bienes, dar mi cuerpo a ser quemado, pero si no tengo amor, de nada sirve. Voy a ser solamente como un címbalo que retiñe. Por eso es que tal vez otro puede predicar a pocos, otro puede tal vez tener un grupito chiquitito, pero si es fiel en la palabra del Señor, ¿sabe qué dice Pablo? Hay coronas para ese también, porque ama a Cristo, ama su venida. Por eso el misterio, ese ministerio que ha recibido Pablo, no será evaluado por la popularidad, sino por la fidelidad. Número 6, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Qué lindo es esa palabra, guardada. Por lo demás me está guardada. ¿Usted tiene algo guardado? ¿Algo de valor tiene guardado? Si es de valor, lo tiene guardado. No lo deja a la vista de todos. No lo deja al alcance de cualquiera. Guardado. Eso es importante. Pablo no esperaba una corona terrenal. ¿Usted quiere un aplauso terrenal? Haga cualquier cosa que no dice la palabra. ¿Usted quiere ser popular y famoso? Haga cualquier cosa que le agrade a la gente. Acá probablemente sea odiado, despreciado. Pero Pablo no esperaba ninguna corona terrenal. No la esperaba. Hebreos 11 dice justamente que Abraham y de todo lo que estaban allí, aunque no habían recibido lo prometido, aguardaban una ciudad mejor, nombrándose extranjero y peregrino en la ciudad prometida, porque esperaban una celestial. Por eso, mis hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces acá Pablo habla de una corona que representa la recompensa celestial dada por gracia a los redimidos. Y Pablo dice, no es solamente para mí, es para todos los que le aman su venida. O sea, que aman a Cristo. Es para todos. Es Pablo el que hace referencia a cómo debemos vivir en este siglo. Y las cartas de Pedro y las cartas de Juan aportan muchísimo por obra del Espíritu Santo de que el que aguarda aquel día, que se santifique todos los días. No era una recompensa basada en méritos, no era una recompensa de resultados de una vida tal vez de éxitos terrenales, sino cada lágrima, cada sufrimiento, cada desprecio, cada vitupero por causa de Cristo no queda en el olvido. Tal vez las personas no lo valoren, pero Cristo, Dios, nuestro Señor, guarda nuestras lágrimas en su redoma. Qué precioso. Él es galardonador. Él no se olvida. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, 58 dice que perseveremos,
porque nuestro trabajo en Cristo no es en vano. Pablo sabía que comparecería ante el juez justo. Por eso dice la corona de justicia. Los jueces humanos son corruptos, son injustos, por eso la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Pero Pablo decía, yo voy a presentarme delante del juez justo, porque voy a recibir una corona de justicia. Y esto trae un consuelo grande al creyente. Los tribunales humanos pueden ser injustos, pero Cristo juzga perfectamente y su justicia ha sido imputada a nosotros. Entonces estamos aprobados, aceptos delante del Padre. Por eso es que muchos siervos de Dios, mal interpretando los textos, usan mal el querer tener los favores y las coronas aquí, que es el reconocimiento humano. Pero Dios sabe que cuando somos agredidos, criticados, despreciados o hasta mal interpretados en lo que queremos decir, el justo juicio de Dios va a traer a luz todas las cosas y va a decir, bien, siervo fiel, bien, siervo fiel. Mateo 25, Jesús lo dijo eso. Por eso Pablo, a esta promesa, no dicen, pero Timoteo, esta corona es solamente para mí. Tienes que ver qué es lo que Dios te irá a dar a vos, pero esta corona es para mí. Él no dijo eso. Él aclara, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Saben qué gloriosa frase tiene ese versículo? Porque a veces decimos, Señor, pero sí, yo te amo, pero no sé si te amo tanto porque no estoy todo el tiempo pensando en tu venida. Entonces, esa corona no creo que sea para mí. Todos los cristianos aman su venida porque quien dice Maránata es el Espíritu. Por eso dice el Espíritu y la iglesia digan, ven Señor Jesús. La iglesia no puede decir, ven Señor Jesús, si no es por el Espíritu. El Espíritu dice Maránata y la iglesia dice Maránata. ¿Saben, mis hermanos, que cuando nosotros estemos por ver a nuestro Señor en gloria volver, toda dolor, injusticia y todas lágrimas están listas para ser enjugadas por el Salvador? Por eso es que quien ama este mundo probablemente no anhela la venida del Señor. Pero si ama este mundo es porque aún no le ha conocido. ¿Por quién hemos sido transformados? Pablo fue transformado, por eso que nosotros podemos decir, ven Señor Jesús. Concluimos esta materia tan linda. El apóstol Pablo no fue derrotado a la guillotina. No fue así. Para él fue entrar en un desfile triunfal, en un desfile de triunfo. Yo me imagino lo que habrá sido ese momento, ¿no? Sacándolo de su celda, llevándolo caminando directamente hacia el lugar de decapitación, arrodillándose, poniendo la cabeza sobre la banqueta y aquel verdugo listo con un hacha para cortar su cabeza. Allí no estaba muriendo alguien derrotado. Allí no estaba muriendo una vida en vano, sino una vida entregada, derramada, sacrificio vivo para el Señor. Miles llegando a conocer a Jesucristo por la vida de este hombre. ¿Saben qué lindo sería para nosotros decir, Señor, cuando llegue mi hora, poder decir lo mismo que Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tal vez no gané a millones, tal vez no gané a miles, tal vez no gané a cientos, pero Señor, por lo menos esta alma se salvó por el mensaje que le he compartido a través de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús oró así. Padre, yo no te ruego solamente por estos, sino también
por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hasta Jesús oró por los que se van a convertir cada vez que vos le hablas. No te frustres si hasta aquí no se ha convertido uno. En el momento que sea de Dios, Dios va a usarte porque esa alma ya el Señor ha orado cuando vos le prediques. Hay coronas, hay coronas. Por eso es que su vida, la vida de Pablo, nos recuerda que vale realmente el esfuerzo de gastar la vida para Cristo. Gástese, derrámese. Sea como una vela. Una vela se derritió por dar luz. Amén. Deshágase dando luz. La fidelidad es más importante que el éxito visible. Tal vez aquí no te aplaudo, pero cada vez que alguien llega a la presencia del Señor, qué tremenda fiesta. El Evangelio merece ser perseverado, no cuando las cosas van bien, sino en medio del sufrimiento. La muerte no puede destruir la esperanza del creyente, porque la muerte para el creyente ya no existe. Ha sido muerta cuando Cristo resucitó. Y la verdad o la verdadera recompensa que el creyente espera no está en un objeto como una corona de justicia. Está en Cristo. Es Él nuestra recompensa más grande. Pablo no terminó avergonzado, no terminó vacío ni arrepentido de haber servido a Cristo y verse frustrado. Terminó mirando al cielo con confianza y diciendo, tal vez para que todo el mundo lo escuche, lo diga a viva voz a través de tantos siglos que han pasado ya, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a ver este ejemplo testimonial para que no quedemos como una biografía, sino veamos al que está por encima. Él es mi Señor también. Y si le hizo esto con Pablo, puede hacer lo mismo o más, porque Él es el que hace las cosas con tu vida. Amén. ¿Alguien quiere decir unas palabras? ¿Compartir algo antes de terminar? ¿Agradecer a Dios? ¿Le gustó la materia?